Damos paso a la última de las presentaciones. Esta la va a realizar el señor Germán Almendariz, que es ingeniero industrial, máster en administración de empresas, tiene una dilatada carrera profesional con más de 25 años en el sector de las instalaciones de climatización y actualmente es el responsable del Departamento de Estudios Vallan Group en la zona centro. Sin más, pues si te parece, Germán, avanzamos con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Agradecer al clúster y a los organizadores de esta estupenda jornada la posibilidad de participar y hacer la presentación que vamos a realizar. Sí me gustaría comentar que, bueno, vamos a empezar, como veis, vamos a hablar de geotermia en un edificio residencial. Es algo que, bueno, pues hasta ahora hemos venido hablando de geotermia en sistemas para lo que son, en principio, edificios de terciario o de otro tipo de usos. Y, bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos lo que es la presentación. En el índice que podéis observar va a haber una pequeña introducción sobre cómo se ha realizado, dónde se ha realizado en principio lo que es la instalación, esta promoción. Vamos a hablar de cuáles son, de alguna forma, las acciones que se tomaron como sistemas pasivos para, de alguna forma, reducir lo que es la demanda del propio edificio. Es muy importante tener en cuenta el sistema de geotermia, lógicamente, es un sistema tremendamente eficiente, pero, por otro lado, no hay energía más eficiente que la que no se consume. Por supuesto, lo que tenemos que buscar, lógicamente, es la reducción máxima siempre del edificio en cuanto a demanda térmica, ¿de acuerdo? El tercer punto, os voy a presentar un poco lo que es en sí la propia instalación geotérmica del edificio. En el cuarto punto analizaremos un poco cuáles son los datos de consumo, los resultados que hemos obtenido dentro de esta instalación y en la parte final pues hablaremos un poco de las conclusiones. Para comenzar, como introducción, pues bueno, estamos hablando de una cooperativa de viviendas, gente que viviendo en la zona, se ha ejecutado en la zona de Tres Cantos esta promoción, 80 viviendas, gente que estaba buscando cambiar y mejorar de vivienda o incluso que estaba buscando vivienda realmente pues, para hijos o allegados. Esto llevó a que tuvieran pues, una idea muy clara de juntarse gente de lo que era la zona en común y buscar un nivel, a través de una cooperativa, un nivel de actuación que permitiera pues, construir una promoción de una determinada calidad. Estamos hablando de una superficie útil a climatizar de aproximadamente 8.000 metros cuadrados. La edificabilidad del residencial en su conjunto, estamos hablando de aproximadamente unos 8.400. Y, bueno, aparte comentar que hay una serie de locales que también son atendidos desde la instalación. Como he dicho, la ubicación de lo que es la promoción es en Tres Cantos, Madrid. Es una zona que os podéis hacer una idea, está alrededor de unos 15-16 kilómetros apartada y esto hace que tenga como significativo que está fuera de lo que diríamos que es el núcleo o la afección de la propia ciudad sobre lo que es la propia promoción. Esto quiere decir que las demandas térmicas que se tienen allí por las temperaturas que se pueden alcanzar en la zona pueden estar del orden de hasta 5 y 6 grados por debajo de la temperatura mínima de Madrid, lo cual también era, pues, evidentemente, un reto. En lo que tiene que ver con las mejoras que se definieron sobre una promoción convencional, tenemos que tener por cuenta que esto es un edificio que se empieza a diseñar en el año 2010, como digo, por un conjunto de personas que crean una cooperativa y que contratan a un arquitecto con unas ideas de sostenibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con la definición de la arquitectura muy importante, ¿de acuerdo? Por tanto, se tomaron desde el comienzo, una vez que ya estaba definida la parcela y, bueno, pues se comienza a definir lo que es el proyecto en sí, se valora pues, hacer incluso un cambio de lo que es el plan de ordenación de lo que tiene que ver la propia promoción dentro de la parcela. Se solicita permiso al ayuntamiento porque se trata de buscar la mejor orientación posible para que el edificio tenga la menor demanda posible. Además, se han utilizado, como vamos a ver un poquito más adelante, las terrazas propias del edificio con unos vuelos tremendos que tienen para conseguir que se usen como parasoles y evitar así la demanda de carga en la parte de, estaríamos hablando de la zona estival en la parte de verano, ¿de acuerdo? También tenemos que hablar de que tiene la singularidad de que tiene una fachada ventilada con piedra natural y ladrillo macizo y que además tiene un doble aislamiento de fachada, lo cual hace que, como vamos a ver más adelante, las demandas sean tremendamente buenas. En cuanto a la protección de radiación solar, esta disminución que se consigue en cuanto a lo que es evitar la carga en verano, pues lógicamente se estudia cuáles son las inclinaciones, cómo incide el sol realmente en las viviendas, en esa zona, y lo que se puede observar es que durante el invierno el sol, lógicamente, como sabemos todos, está más bajo y eso lleva a que tengamos una inclinación del 27%, mientras que
en verano pues tiene una incidencia de que tiene una inclinación más elevada. Esto nos lleva a que si volamos suficientemente en las terrazas vamos a conseguir, como veis, 2,8 metros de vuelo, nos va a permitir hacer sombras dentro de las zonas que nos interesan para reducir la carga al máximo. Después había otra peculiaridad y es Tres Cantos. Si alguno conocéis la zona, es una zona pues muy reconocida en cuanto al sector de la geotermia, porque es una zona un foco en el cual tenemos unas temperaturas muy elevadas. Cuando realizamos el TRT, el nivel de transmisión que nos aportó, estábamos hablando de 2,7 vatios metro cuadrado por grado Kelvin, estamos hablando que es un valor muy alto con respecto a otras zonas de Madrid, y que en aquel momento, cuando se hizo el TRT, estamos hablando de temperaturas estables de aproximadamente 17 grados, lo cual también es significativo porque hace pensar que, evidentemente, pues, las condiciones de trabajo que íbamos a tener en la zona eran excelentemente buenas. Otro punto relativo a lo que ya comenzamos un poquito, lo que es la ejecución de lo que tiene que ver con el sistema. Todas las perforaciones, las 47 perforaciones que se han ejecutado, están realizadas debajo de lo que es la propia huella del edificio, con objeto de que queden protegidas a lo largo del tiempo. Estas 47 perforaciones de 137 metros van recogidas con 4 arquetas centralizadoras que nos permite pues recoger cada uno de los pozos para poder llevar después a través de unos colectores directamente lo que es el agua de los pozos directamente sobre la sala. Significativo el recorrido de 2.500 metros cuadrados de tubo PEX que se empleó para recoger todas las perforaciones. Y aquí, como podéis observar, tenemos lo que es el diseño de lo que son los pozos en función del conjunto de la arqueta que recogemos. Tenemos una zona en la cual estamos hablando de una zona roja en la cual pues, vamos a recoger del orden de, estamos hablando 8 o 11 perforaciones, así hasta sumar las 47, esas 4 arquetas van a llegar centralizadas sobre esta zona en la planta -1. Estas serían perforaciones realizadas en lo que sería el parking de la planta -2. En la planta -1 vamos a tener lo que es la sala en principio de máquinas y vamos a venir recogiendo las tuberías de cada una de las arquetas hasta centralizarlas en esa sala. Otro dato significativo, se realizaron las perforaciones una vez ya realizadas zapatas y cuando ya se habían levantado los pilares. ¿Por qué razón? Se busca tener el menor impacto posible de que pueda existir la mínima posibilidad de un daño sobre una cabeza de perforación. Por tanto, una vez ya terminadas lo que son las zapatas y los propios pilares, tenemos garantías de que las máquinas de perforación pueden maniobrar perfectamente y directamente sobre lo que es la zona para hacer las perforaciones sin correr ningún riesgo. Y tenéis alguna imagen de lo que sería la arqueta de recogida en la cual vamos a recoger esas perforaciones, o incluso en esta parte pues podemos observar lo que sería en principio cómo salen ya las tuberías directamente de esas arquetas para llegar al punto de la sala. Ya entrando un poco en lo que es la parte de la instalación, estamos hablando de que el diseño, el esquema de instalación está conformado por 8 bombas de calor geotérmicas, 460 son bombas de calor de aproximadamente 50 kilovatios trabajando con unas condiciones de terreno de 5 grados y entregan 35 y un delta T aproximadamente de unos 8 grados. Es significativo y es una cuestión que siempre surge, ¿por qué si el edificio es tan eficiente, por qué nos estamos yendo a 400 kilovatios? Hay que decir que en la fase inicial de diseño pues, había unos criterios de diseño en cuanto a eficiencia energética y esos criterios fueron incrementando y mejorándose a lo largo de la fase ya incluso de ejecución de obra. Esto nos ha llevado a que después, en el seguimiento de la propia instalación, hemos detectado que jamás han arrancado más de 5 máquinas. La discusión entre la cooperativa y la constructora en su momento fue clara de, oye, mira, vamos a reducir el coste de esta parte de la instalación, pediría retirar. Hemos detectado que con 5 bombas de calor geotérmicas, es decir, con 250 kilovatios, cubrimos perfectamente la solución. La contestación de la constructora, tenemos un contrato, el contrato pone 400 kilovatios, lo sentimos mucho, o las queráis, o si queréis no las pongo, pero lógicamente no devolvemos nada. Entonces, desde ese punto de vista, al final lo que se ha buscado es dejar la instalación como se diseñó desde un momento inicial, aunque sobren esas 3, lo único que tenemos al final es una instalación con 3 máquinas que lo que nos aporta es una longevidad mayor de lo que es la propia instalación. El diseño, como indico, es del año 2011 y, por tanto, de ahí que, pues, como digo, tenga ese sobredimensionamiento con respecto a la parte de potencia. El diseño, vamos a ver ahora posteriormente el esquema, estamos hablando de una instalación de 8 máquinas, de las cuales las 8 trabajan pudiendo generar frío y calor, lógicamente, las 8 climatizan, pero de esas 8 hay 3 máquinas que generan lo que sería la prioridad de agua caliente sanitaria. Eso quiere decir que tenemos 3 máquinas con
posibilidad dual de estar generando pues, climatización y producción de ACS. El sistema ha sido diseñado con sistema de retornos invertidos para garantizar buen funcionamiento hidráulico de lo que son todas las unidades. Estamos hablando que todo es regido y gestionado a través de un control Vaillant modelo CC460 que nos permita, además de la gestión de lo que es la producción tanto de climatización como de ACS con un sistema a 4 tubos. Además, un tema muy importante desde el punto de vista para nosotros es el control y seguimiento de las instalaciones a posteriori. Entendemos que las instalaciones, además de ejecutarse, se tienen que seguir. Es decir, no podemos valorar, no podemos analizar, no podemos mejorar una cosa la cual evidentemente no tenemos datos, ¿no? Para ello hay que medir, hay que saber cómo está funcionando, hay que comprobar cuál es realmente el funcionamiento y ver si se ajusta a los diseños que hemos realizado inicialmente. La realidad es que esta promoción está siendo un exitazo, es un caso de éxito muy importante para nosotros, al igual que alguna promoción que se ha ejecutado posteriormente, porque realmente los resultados, como vais a ver, las conclusiones son muy, muy buenos. En la parte de lo que serían los depósitos de inercia, estamos hablando de un depósito de frío de 2.000 litros, un depósito de calor de 2.000 litros, es decir, vamos a jugar con dos depósitos, dos focos, foco frío, foco caliente. Esto es debido a que el sistema de 4 tubos nos tiene que permitir el estar garantizando evaporaciones y condensaciones de forma simultánea y, por tanto, alcanzar los máximos rendimientos del sistema. La acumulación de la promoción, estamos hablando en ACS, son 8.000 litros, de los cuales son repartidos en dos depósitos de 4.000 litros. Este es el esquema Vaillant que desarrollamos, además es proceso en el año 2011 para esta promoción. Hasta aquel momento nosotros en Vaillant habíamos diseñado instalaciones de máximo hasta 200 kilovatios. Aquí ya tuvimos que por parte de I+D y bueno, pues el resto de compañeros dar el todo de pecho y generar pues, una mejora en lo que tenía que ver con el sistema de control, porque estamos hablando pues, de ciertos cambios, evidentemente simplemente aumentar potencia, pero como sabemos, la gente hemos participado, pues conlleva el tener que hacer de alguna forma una serie de mejoras y de pruebas, ¿no? Como veis, estamos hablando del conjunto de cascadas de unidades Geother en la parte de la izquierda. Estaríamos hablando de las líneas rojas, unidades de condensación, líneas de condensación que nos permiten generar calor o generar producción de agua caliente sanitaria en la parte central y la parte de arriba sería la parte de evaporación. Para entender un poco mejor cómo trabaja este sistema de 4 tubos y por qué nos convierte en un sistema que consiguen altos rendimientos, habría que explicar realmente cómo trabaja por partes, ¿no? Entendemos que es un esquema que al verlo puede llamar la atención y entonces un poco para que entendáis cuáles son las mejoras que requiere una instalación de este tipo, un esquema de este tipo, pues realmente es explicar que este tipo de sistemas lo que tienen es la capacidad de estar trabajando en foco frío, foco caliente de forma simultánea. De hecho, están trabajando de forma que conseguimos trabajar en evaporación y condensación continua, por tanto, en generación de frío y generación de calor de forma simultánea. La fase 1 siempre el sistema tiende a tratar de trabajar foco contra foco. Esto quiere decir que en ningún momento usa pozos y, por tanto, lo que va a estar trabajando es las líneas de evaporación de generación de frío directamente con las líneas de calor de generación de condensación, ¿de acuerdo? Esto nos llevaría a que en ese primer impacto, en esa primera fase, va a estar trabajando consiguiendo muy altos rendimientos, puesto que estamos trabajando en unas condiciones en las cuales nos arranca bomba de pozos y podemos conseguir unos rendimientos realmente excelentes. En la fase 2, lógicamente, llega un momento que el foco frío, llega un momento que se satura, que no consigue alcanzar, o ya ha alcanzado, mejor dicho, la temperatura que necesitamos de set. Evidentemente, en invierno el frío no se va a usar, entonces a partir de ese momento entraríamos a trabajar, perdón, me he saltado una, perdón. Sí, la fase 2 de calor, que es cuando ya entraríamos a meter la parte de pozos, ¿de acuerdo? En la parte de frío viene ocurriendo lo mismo. Damos prioridad a la parte de carga de depósito de frío y estaríamos condensando directamente contra la parte de calor. Automáticamente la fase 2 lo que llevaría es a entregar igualmente a pozos. Es decir, siempre jugamos foco contra foco, buscando el máximo rendimiento del sistema. Una vez que uno de los focos es saturado porque no hay demanda, automáticamente entraríamos a trabajar con la parte en la que disipamos contra el terreno. Si hasta ahora bien la parte de calefacción contra frío puede tener cierta utilidad, pero en algún momento hay algún caso que no puede tener mucha utilidad, lo que sí tiene una fantástica utilidad es cuando estamos trabajando un sistema de depósitos de agua caliente sanitaria, que sería esta parte de aquí de la izquierda, frente al depósito de frío. Es decir, podemos pasarnos prácticamente todo el verano generando agua caliente sanitaria de forma gratuita porque a la par estamos generando sistema de refrigeración. Esto hace que el sistema podamos alcanzar unos rendimientos, unos ERs fantásticos, rozando aproximadamente 9 de valor y hace que el sistema realmente sea muy, muy interesante.
Cuando, lógicamente, en algún momento determinado, pues la parte de ACS está saturada y no necesitamos de producción, porque hayamos alcanzado la temperatura de set, pues automáticamente, o en refrigeración, lo que hacemos es automáticamente meter a pozos directamente la energía sobrante. Os adjunto unas fotos durante la fase de ejecución. Como veis, se puede apreciar la cantidad de tuberías es debido al retorno invertido que tuvimos que ejecutar para equilibrar todas las máquinas. Se ha realizado tubería de acero, lo cual pues, es una instalación que permite que la estética que queda final pues, es muy interesante, queda muy, muy estético. Esto es, como digo, durante la fase de ejecución. En la parte de la izquierda, la parte de las máquinas colocadas en hilera. La parte de la derecha, la parte de los tubos que vienen de las arquetas de colectores para ir al colector general para hacer el reparto directamente a través de la bomba de pozos. Estas son fotos ya de la instalación terminada, con una puesta en marcha realizada el día 24 de noviembre del 2014. Estamos hablando de instalación, estamos rozando ya aproximadamente, vamos a alcanzar los 6 años y, bueno, pues tenemos lógicamente una experiencia muy grata con los resultados que hemos obtenido. La parte de la izquierda, una vez más, pues las máquinas totalmente instaladas con toda su coquilla y toda su protección térmica en lo que tiene que ver con las tuberías, sus indicaciones, y en la parte de la derecha, pues la parte relativa a lo que es el intercambiador de placas de producción de agua caliente sanitaria y grupos de bombeo para atender la solución. La parte de la izquierda, una vez más, pues todo calorífugado, como veis. La parte de tuberías que vienen proceden de la parte de las arquetas, depósito de frío en la parte del final, y muy importante, como he comentado anteriormente, para nosotros es tremendamente importante no diseñar una instalación, no convencer a alguien, sino además después con el tiempo demostrarle que esta instalación hace lo que hemos dicho, ofrece los rendimientos que hemos dicho y que se puedan verificar. Esto es muy importante. Una foto más en línea de todas las unidades, como podéis comprobar, las 8 máquinas en línea. Como veis, el nivel de acabado de la instalación pues, fue bastante brillante, fue un nivel de acabado que bueno, nos ha permitido que haya tenido bastante repercusión tanto el edificio como la propia instalación. Una vez más, la parte de intercambiador de producción de agua caliente sanitaria con las bombas de entrega. Y en cuanto al punto relativo que vengo comentando, que tiene que ver con la parte de consumos, muy importante, como veis, la superficie que hemos hablado anteriormente, estamos hablando que es un ratio aproximadamente de 80 viviendas, hemos hablado de unos 8.000 metros cuadrados, con lo cual el ratio aproximado, hay viviendas más grandes, hay viviendas de 4, de 3, de 2 dormitorios, hay viviendas, la media final estamos hablando de una media de unos 100 metros cuadrados. Muy importante que el consumo medio por vivienda a día de hoy es de 38,47 euros, que a su vez sumados 10 euros, aproximadamente 10 con algo, de mantenimiento mensual por vivienda, alcanza un coste de medio mensual de 48,87 euros. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice el informe que elabora la propia cooperativa año a año y que indica cuál es la situación a todos sus propietarios para que conozcan exactamente cuál es la media y cómo está comportándose la instalación, que para ellos es realmente importante. Entre las mejoras que se han venido realizando para mejorar lo que es el rendimiento de la instalación, lógicamente, pues se han ajustado al máximo lo que era la contratación de potencias para la sala, se han implementado baterías de condensadores para provocar de alguna forma que haya una mejora de eficiencia en cuanto a la entrega de energía y se está planteando en el futuro hacer una inversión que provoque una instalación de fotovoltaica en la cubierta y de alguna forma pues así optimizarían de alguna forma lo que es además el rendimiento global. Perdona, Germán, ¿sí? Un minuto te queda. Vale. Sí. Como dato añadido, bueno, la demanda realmente es muy baja. Estamos hablando que mantienen todo el año el edificio entre 21 y 24 grados en calefacción. Cabe, y es significativo, el primer año fue el año que hubo una ola de calor tremenda, se alcanzaron 42, 43 grados aquí en la zona. Trabajando con suelos radiantes refrescantes exclusivamente, a día de hoy pues se están consiguiendo, y en aquel momento se están consiguiendo temperaturas de trabajo dentro de las viviendas de entre 22 y 24 grados en verano. Esto quiere decir que el sistema está funcionando realmente bien. Este es el sistema de escala que nos permite tener la telegestión a distancia de lo que es el control y verificación de lo que es el funcionamiento de la instalación. Cualquier error que se pudiera producir en la instalación, automáticamente nos llegan mensajes tanto al SAT como al mantenedor de la instalación para tener el control de la misma. Los históricos de funcionamiento de las temperaturas de trabajo quedan siempre grabadas en el sistema y es algo muy interesante para poder verificar el funcionamiento. Y bueno, pues como conclusiones y para finalizar, cabe decir que, lógicamente, el haber reducido tanto la demanda del edificio y el haber conseguido de alguna forma una instalación tan eficiente, pues estamos hablando que es un edificio muy respetuoso con el medio ambiente y que estamos hablando que se han conseguido, lógicamente, las máximas calificaciones energéticas para este edificio. Estamos hablando de un edificio de calificación energética tipo A. A día de hoy se habla mucho de edificios tipo A. Yo quiero recordar que este edificio es un proyecto del año 2010 que se comienza y se termina de redactar en el año 2011.
y esto quiere decir que es para mí un proyecto adelantado a su futuro, a su momento, mejor dicho. Además, es un edificio con certificación LEED Platinum. La instalación, según la simulación de LEED, según la normativa SRAE, ha conseguido con motor Energy Plus 18 puntos sobre los 19 posibles, es decir, la instalación ha conseguido casi el 100% de los puntos conseguibles para el LEED. Y cabe indicar también que la demanda del edificio, estamos hablando, en el caso más desfavorable, estamos hablando de 24 vatios metro cuadrado. Como hemos comentado, el coste que tiene para el usuario es realmente muy bajo, es muy interesante. Estamos hablando de la inversión inicial que pudo rondar aproximadamente los 2.500 euros por vivienda, pues los van a retornar con creces y van a amortizar en un periodo de aproximadamente 7-8 años. Es una instalación que tiene alta fiabilidad y garantía de funcionamiento porque la tenemos monitorizada y eso es muy importante. Y para nosotros, al final, y lo que vemos con respecto a los clientes es que se sienten orgullosos de vivir donde viven y, además, los que habéis tenido oportunidad de verlos en televisión, en alguna presentación del edificio, ha salido en bastantes medios, pues lo que realmente trasladan es que están muy, muy contentos. Por supuesto, después de esa ha habido muchas más. Hemos conseguido hacer varias decenas de edificios en esa línea. A día de hoy, pues, por ejemplo, presento y os doy la opción de que a través del link de Bailan, en el apartado de prescriptores, de arquitectos, pues en proyectos de referencias tenéis un 3D de una sala de geotermia, en este caso de otra promoción se llama Calanda Homes, en este caso con 10 máquinas de geotermia, 500 kilovatios, pero que hace que podáis visualizar exactamente qué es una instalación de este tipo. Y yo, por mi parte, daros las gracias y quedo abierto a cualquier pregunta que tengáis que hacer.